Nuestra patria cumple mañana 209 años y estamos con la reconocida historiadora y politóloga Sabrina Agyemet. Sabrina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, ¿cómo andan? Lo del 25 de mayo de 1810 fue una verdadera revolución. Fue una revolución, cambió todo e inauguró un mundo nuevo que es importante entender que todavía no se sabía cómo iba a ser, porque muchas veces hablamos de nació la Argentina el 25 de mayo y la verdad es que eso no es cierto. El 25 de mayo hubo una revolución, empezamos a pensar cómo queríamos gobernarnos. Recordemos, estaba el rey de España preso, Napoleón había conquistado los territorios en ese momento, había caído justo una junta que gobernaba en nombre del rey, y cuando cayó esta junta, los americanos pensaron, ¿por qué tenemos que responder a una junta española si podemos autogobernarnos? Bueno, eso empezó a suceder. La soberanía que la tenía el rey, hubo una retroversión a los pueblos, a las ciudades, y ahí es cuando se formó el primer gobierno, la primera junta. Y lo que tiene que ver netamente con el 25 de mayo, con las imágenes que todos hemos visto, las damas antiguas, es tan real, es tan así, porque muchas veces escucho que una fue la historia y otra la que muchos de nosotros hemos ido escuchando a medida que crecimos. Si esa plaza estaba tan llena, si llovía, si no llovía, si había paraguas, cómo era. Bueno, la mayoría de las imágenes que nosotros tenemos de esa época, en realidad fueron recreaciones hechas posteriormente, como muchos pintores lo imaginaron. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que se tardó mucho ese 25 de mayo en el Cabildo, y las personas, los vecinos, se fueron yendo a su casa. Ajá. Entonces, en realidad, cuando salieron al balcón, bueno, ya no había tanta gente. Había pocos, entre ellos French y Beruti, que en realidad parece que eran duros y estaban con trabucos, con fusiles, con armas, para seleccionar quién podía entrar y quién no a la plaza Bueno, del es que Cabildo. eso es muy importante. Hay que entender que una parte que hizo posible la Revolución de Mayo tuvo que ver con las armas, con las milicias, con el rol de saber. Digo, fue una revolución armada, y ahí también es muy importante recuperar algo que había pasado antes, en 1806, en 1807, en el momento de las invasiones inglesas. ¿Recuerdan? Cuando llegan los ingleses a Buenos Aires, que son expulsados, es una experiencia muy importante y que después va a ser recuperada durante la revolución, porque los porteños se acercan a las armas, toman las armas en su defensa. Y como vos decís, dudaban mucho de cómo formar ese gobierno, porque en el Cabildo Abierto del 22 arman una junta que era todavía encabezada por el virrey. Se enoja mucho el pueblo, destituyen rápidamente a la junta y arman la del 25 de mayo, que de todas maneras no se anima a declarar la independencia y sigue dependiendo del rey. Absolutamente, porque eran muy pocos, de hecho, los que querían separarse del rey. El problema era que el rey estaba preso, entonces había que ver qué se hacía mientras tanto. Pero era una minoría la que estaba pensando una versión más radicalizada de una independencia. Después empezaban a surgir un montón de preguntas y conflictos que de hecho se van a extender durante los 10 años siguientes. ¿Cómo va a ser la organización nacional? Primero, ¿qué forma de gobierno nos vamos a dar? ¿Qué va a ser? ¿Una república? Había muy pocas repúblicas en el mundo en ese momento. Estaba Estados Unidos, que era una joven república, y después estaba también el ejemplo de la República Francesa durante la época de la Revolución Francesa, el gobierno de Robespierre, que era un momento visto también con bastante temor. Lo más común en esa época era pensar en monarquías, y acá hubo bastantes proyectos monárquicos. Bueno, se pensó en un rey inca, Belgrano pensó en un rey inca, después también en Carlota Joaquina, que era la emperatriz consorte de Brasil, que también fue hermana de Fernando VII, si sería ella una nueva reina. Se pensaron muchas opciones. ¿Y cómo se llegó a no tener una monarquía y que después se termine eligiendo el sistema de gobierno que se eligió acá en nuestro país? Bueno, esos son muchísimos años que hay que tener en cuenta, muchísimos sucesos, marchas y contramarchas, pero finalmente toda América va
va a terminar eligiendo la forma republicana. Hubo muchísimas influencias de los Estados Unidos en este sentido y tenemos que tener en cuenta todo lo que pasó en esos años 10, 20, en años en donde quién gobernaba, dónde estaba la soberanía del poder, todavía no estaba claro. Y bueno, lo que va a ser la conformación de la Argentina tal como la conocemos, para la cual hay que esperar muchísimo. Claro. Vamos a estar entrando a la segunda mitad del siglo XX, Tal cual. del siglo XIX, perdón. Sabrina, nuestra patria cumple 209 años y aprovechando tu doble función de historiadora y politóloga, ¿cómo ves este aniversario con tanto revuelo político? Esta semana ha sido imparable en cuanto a noticias, idas y vueltas de los principales dirigentes y precandidatos. Sí, casi que no parece que mañana, entre que el feriado cae un sábado y todo, nos olvidamos de esta fecha patria por todo lo que está sucediendo, ¿no? Son días en los que básicamente lo que me parece es que es muy difícil decir cualquier cosa porque estamos teniendo novedades constantemente, cambian los escenarios y realmente lo que uno dice hoy puede tener muy poco valor el día de mañana. Me parece que es un momento para esperar al menos hasta el cierre de listas y ahí vamos a poder tener un panorama un poco más claro de cómo se sigue en este año. Te invitaremos entonces el 23 de Claro, julio. Claro que sí. Gracias, Sabrina. A ustedes.